hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Vamos a hablar de economía en un escenario, por supuesto, donde la política está alimentando que la economía no tenga variables que la controlen. Bajo la consigna o la pregunta, el interrogante, ¿qué significa la dolarización de la economía para la clase trabajadora? Hoy va a haber una charla, debate abierta a todo público a las 18 horas en la sede gremial del Sindicato de Trabajadores Municipales. Estará a cargo del economista, analista económico Rodolfo Treber, trabajador del Banco Central de la República Argentina. Rodolfo, un gusto. Guillermo Jeremía del programa Así son las cosas. De este lado lo saluda. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, Guillermo, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos. Bueno, la pregunta disparadora es la charla de debate. Una dolarización, como se alienta de distintos sectores, ¿beneficiaría o perjudicaría a la clase trabajadora? Bueno, hay dos ítems ahí para tocar. Primero, que una dolarización total afectaría de muerte directamente a la clase trabajadora porque implicaría una reducción a 1/3 del poder adquisitivo del salario, o sea, terminaría con esa puja que existe entre el sector exportador dolarizado completamente y el mercado interno a favor del interés transnacional. Por lo tanto, reduciría un montón el poder adquisitivo del salario, el salario real caería muchísimo y todas las empresas, lo poco que queda de la industria nacional, estaría directamente liberada a la competencia con el mercado extranjero. Por lo tanto, también eso destruiría el entramado productivo nacional y por lo tanto caería muchísimo la posibilidad de generar puestos de trabajo de calidad, puestos de trabajo genuino. Habría mayor desempleo. Y por otro lado, otro punto para analizar en cuanto al tema de la dolarización es cómo salir de la dolarización de facto en la que ya estamos, ¿no? Más allá de que no está completa la dolarización porque no se cambió la moneda, la Argentina está atada, todos sus factores macroeconómicos están atados al dólar. ¿Por qué? Porque producimos casi nada de lo que consumimos y porque tenemos nuestro comercio exterior en manos de transnacionales que determinan el precio de nuestra producción en dólares. Exportan todo lo que pueden y deprimen el consumo del mercado interno argentino a fin de aumentar los saldos exportables. Entonces, la Argentina está en un proceso de dolarización, yo creo que viene desde la dictadura cívico-militar de 1976 para acá, profundizándose, y entonces hay dos puntos. Primero es cuál es lo grave de llegar a una dolarización total, por qué frenarla, y después cómo salir de este proceso de dolarización que trajo tanto crecimiento de la pobreza, el desempleo y los ciclos inflacionarios que tanto dañan al pueblo trabajador. ¿Y por qué cree que hay tanto entusiasmo o se plantea como la solución económica la dolarización? Bueno, no tiene arraigo en ningún dato de la realidad que sea una solución. Es una solución para la puja de intereses a favor de las transnacionales. Uh-huh. Todos los días el sector exportador, que es en un 80% extranjero, trata de devaluar el tipo de cambio para poder exportar a mayor cantidad de pesos por dólar. O sea, cuando la transnacional exportadora vende $1, se le paga hoy en día con el dólar agro 300 pesos por dólar. Pero la exportadora quisiera que se le pague mucho más, o en su defecto, que se le pague directamente $1 por valor exportado. Entonces, la Argentina está todo el tiempo en una puja entre esos intereses y lo que haría una dolarización total es terminar de definir esa puja histórica a favor del interés extranjero. Uh-huh. Esto obviamente traería una consecuencia nefasta, como anteriormente dije, porque empezaríamos a determinar nuestro salario según el interés de estos grupos y tendríamos una destrucción sistemática del entramado productivo que nos queda. La única respuesta a por qué la solicitan, por qué la plantean como una solución es porque trabajan para esos intereses. No hay ningún dato de la economía real, ningún fundamento lógico que pueda llegar a decir, a explicar
que esto sería beneficioso para la Argentina. ¿Es posible en este escenario, Rodolfo, tener una economía bimonetaria? ¿Es posible que convivan la solución intermedia? ¿Es mejor o peor que la enfermedad? La solución la economía bimonetaria, que es lo que ya estamos viviendo, es una transición hacia la dolarización. ¿Por qué? Yo lo enmarco, la economía bimonetaria la enmarco en el proceso hacia la dolarización. Porque siempre que conviven dos monedas, la moneda más fuerte, la moneda de resguardo, la que se atesora y la que no entra en circulación es la que termina definiendo todos los precios, es la que termina ganando esa puja. Por lo tanto, la economía bimonetaria no solamente no es un punto intermedio y no es una solución, sino que es algo que en el mediano y largo plazo tiende a llevarnos a una dolarización plena. Por lo tanto, lo que debería hacer un gobierno que persiga el interés nacional y popular en serio, no como los que estamos viviendo, debería directamente desanclar la economía nacional del dólar norteamericano, quitar toda relación de los precios externos con los precios internos y desdolarizar la economía. La Argentina necesita de manera urgente iniciar un proceso de fortalecimiento del peso argentino y de desdolarización. Y eso se hace a través de un fuerte programa de industrialización nacional, porque las monedas valen lo que vale tu Producto Bruto Interno. Si nosotros no producimos nada, si nosotros no tenemos industria, nuestra moneda decae en su valor. Necesitamos volver a administrar el comercio exterior e iniciar urgentemente un plan de industrialización en la Argentina. Estamos dialogando con Rodolfo Treber, que hoy a las 18 en la sede gremial del Sindicato de Trabajadores Municipales será el responsable de la charla debate abierta a todo público. ¿Qué significa la dolarización de la economía para la clase trabajadora? Además de ser analista económico, trabaja en el Banco Central de la República Argentina, que algunos quieren dinamitarlo. Salga antes, Rodolfo, de que lo dinamiten. Bueno, vamos a esperarlos. No, sí. Hoy en día el Banco Central, este Banco Central liberal que tenemos, funciona para garantizar los intereses de la banca privada. Las altas tasas de interés que destruyen el crédito nacional, la devaluación permanente del peso argentino, lo demuestran. No hace falta que yo lo explique. Lo que hay que hacer es volver a recuperar el rol histórico del Banco Central, que es el verdadero regulador y el administrador del ahorro de los argentinos. Hoy en día tenemos 10 billones, estoy hablando de un 10 con 12 ceros detrás. 10 billones de pesos puestos netamente a la especulación financiera, puestos en LELIX y Notalix. Esos 10 billones de pesos están totalmente desanclados de la economía real. Si nosotros administráramos nacionalmente esos fondos, que son fondos del ahorro argentino, fondos de las empresas, fondos del pueblo trabajador, si nosotros pudiéramos administrar esos fondos como se administró en distintas épocas y circunstancias de la historia argentina, podríamos llevar esos 10 billones de pesos a créditos a la producción, a créditos a la vivienda, a impulsar y promover un plan de industrialización en la Argentina que nos quite el ancla de la dependencia a la moneda extranjera. Parece que para eso se necesita volumen político, ¿no? Que pueda determinar esas acciones. Para usted, ¿el Banco Central tiene que ser independiente o dependiente de los gobiernos de turno? Nunca el Banco Central fue independiente de los gobiernos de turno. La teoría liberal dice que los bancos centrales tienen que ser independientes, pero en realidad lo que esconden es que nunca son independientes. O siguen los intereses de los grupos concentrados de poder o siguen los intereses de los estados, pero nunca es independiente. Lo que sucede en la Argentina es que cuando dicen que tiene que ser independiente están diciendo, sin decirlo, implícitamente están diciendo que deben acompañar los intereses del mercado. En la Argentina particularmente es un mercado transnacionalizado. Quiere decir que cuando el Banco Central es independiente al gobierno de turno, está siendo dependiente a los intereses de la banca y de las empresas transnacionales que incesantemente fugan capitales en nuestro país y vemos como año tras año suben las exportaciones, suben los superávit fiscales, superávit comerciales, mientras que cada vez falta más dólares. Bueno, absurdos de la economía colonial que tenemos en la Argentina. Para finalizar, casi más privado que de economista, el apellido Treber nos llama al respeto y a la consideración por la huella que dejó en la provincia de Córdoba. ¿Sos algo de la saga de los Treber?
Claro, justo en Córdoba. No, tenemos tenemos coincidencias muy grandes. Somos dos familias distintas con el mismo apellido y no hay otra familia con este apellido que es Trever con B larga. Ajá. Y encima trabajamos los dos en el Banco Central y los dos estudiamos lo mismo. Pero no tenemos nada que ver, por lo menos, en la sangre. Bueno, muchísimas gracias por este contacto, Rodolfo. Muy interesante el análisis que seguramente muchos oyentes podrán continuar esta tarde aquí en el Sindicato de Trabajadores Municipales. Muy amable. Gracias a ustedes. El economista, analista económico, trabajador del Banco Central de la República Argentina, Rodolfo Pablo Trever.